Hola amigos, este video tratará sobre el teorema de Karl Schwarz. Para ello daré una breve biografía sobre este matemático. Karl Schwarz nació el 25 de enero de 1893 y falleció el 30 de noviembre de 1921. Fue un matemático alemán conocido por su trabajo en análisis complejo. Su trabajo más importante fue el teorema de Schwarz. En análisis es conocido este teorema para comprobar la derivabilidad de una función de varias variables. Vamos a ver lo que nos dice el teorema de Schwarz. Dice, sea z igual a f de x, y, una función de dos variables definida en una región abierta D, si en D existen las derivadas parciales f' de x, f' de y, f segunda de x, y, f segunda de y x, y además que f segunda de x, y es continua. Entonces se cumple que en esta región las derivadas cruzadas de segundo orden son iguales. Es decir, la segunda derivada de una función con respecto a la primera derivada en x y la segunda derivada con respecto a y va a ser igual a la segunda derivada de esta función con respecto a la primera derivada en y la segunda derivada con x. Esta simetría que se aplica a la segunda derivada se extiende a todas las derivadas, en el caso de que las derivadas sucesivas de la función sean continuas. Por ejemplo, en la tercera derivada ocurre que la tercera derivada de la función con respecto a la primera derivada en x, la segunda derivada en x, la tercera derivada en y, tiene que ser igual a la tercera derivada de una función con respecto a la primera derivada en x, la segunda derivada con respecto a y la tercera derivada con respecto a x. Y esto debe ser igual a la tercera derivada de una función con respecto a la primera derivada en y, a la segunda derivada en x y a la tercera derivada en x. Como podemos observar, la diferencia que existe entre ellas es el denominador, como por ejemplo aquí dice x, xy, aquí x, yx y aquí y, xx. Entonces el teorema de Karl Schwarz nos dice que no importa el orden en el que nosotros derivemos, ya que siempre obtendremos el mismo resultado. Para comprobar este teorema vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Demuestra el teorema de Karl Schwarz de tercer orden para la función f de x, y es igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y en el punto 1,1. Entonces nosotros tenemos que realizar la tercera derivada de esta función. Para ello utilizaremos algunas reglas de derivación, como por ejemplo de la suma, de la multiplicación, de la división, regla de la cadena. Para ello recomiendo que si es que no se entiende alguna parte del ejercicio, se pueda ir a revisar todas estas reglas, ya que nos servirán de mucho. Entonces tenemos que f de x, y es igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y. Esto es igual a f de x, y, que podemos también escribirlo de la siguiente manera, 2x al cuadrado más y elevado a la 1 medio. Entonces lo primero que vamos a hallar es la derivada de primer orden o la primera derivada. Para ello vamos a utilizar lo que es regla de la cadena. Entonces tenemos la derivada de la función con respecto a y es igual a 1 medio, baja el exponente, sobre 2x al cuadrado más y por 1. La derivada de f con respecto a y es igual, como está multiplicado por 1 nos va a quedar igual 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y. Esta sería la primera derivada. Para poder nosotros saber que está bien, podemos comprobarlo con un software. Yo he utilizado Wolfram Alpha. Aquí yo ya he escrito la ecuación que yo quiero derivar. Y está aquí, 2x al cuadrado más y. Aquí está cómo quedaría con respecto a x y cómo quedaría con respecto a y. Como nosotros hemos derivado con respecto a y, tenemos que es 1 sobre 2 por 2x al cuadrado más y,
que es lo mismo que tenemos acá. Ahora vamos con la derivada de segundo orden o segunda derivada. Ya, para ello vamos a utilizar lo que es la regla del cociente. Entonces tenemos la derivada del numerador por el denominador menos del numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Como 1 es una constante, la derivada de una constante es 0 y por lo tanto se elimina. Y nos queda que menos 1, aquí vamos a aplicar lo que es también regla de la cadena. Tenemos 2 por 1 medio, que es lo que baja el cociente, por 2x al cuadrado más y por 1, porque estamos derivando con respecto a y, por lo tanto x va a ser una constante y se va a hacer 0. La derivada de y va a ser 1. Sobre, ya resolvemos este cuadrado, que tenemos 2 por 2, 4, y como aquí hay una raíz y un cuadrado, se elimina la raíz y tenemos 4 por 2x al cuadrado más y. Aquí podemos simplificar el 2 con el 2, y nos quedaría, tenemos menos 1 por 1 y por 1, nos queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más y esto sobre 4 por 2x al cuadrado más y. Ahora, para reducir este término podemos hacer extremos con extremos, medios con medios, y nos quedaría de la siguiente manera. La segunda derivada de f con respecto a la primera derivada con y la segunda derivada con y va a ser igual a menos 1 sobre 4 por 2x al cuadrado más y elevado a la 3 medios. De igual manera, si es que nosotros queremos comprobar que hemos hecho bien, podemos utilizar el software que tenemos aquí, la derivada de 1 medio por la raíz de 2x al cuadrado más y. Como de igual manera derivamos con respecto a y, tenemos que es 1 sobre 4 por 2x al cuadrado más y elevado a la 3 medios, que es lo mismo que nosotros hallamos.